Este es Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. En esta oportunidad venimos a entregar parte del depósito que Dios nos ha estado haciendo desde hace muchos meses. Esto va a ser una serie de enseñanzas acerca de un tema muy amplio que abarca muchos aspectos y tenemos que empezar por alguna parte. En realidad no sabía cómo llamarlo a la enseñanza en general porque tiene muchas partes. Había pensado llamarla la gran ramera. Cómo se inicia, cómo va desarrollándose, quién es, quiénes son sus hijos, cómo trabaja y todo eso. Pero en realidad me di cuenta que estaba un poco limitado con ese nombre. Así que esto va a ser un conjunto de enseñanzas que van a ser un todo acerca de una verdad. Y para poder entenderla, tenemos que saber primero que no se va a poder entender intelectualmente. No se va a poder entender de una manera racional, ni aún, diría yo, con la Biblia. O sea, alguien dirá, wow, ¿qué pasa esto? No. Vamos a usar la palabra, pero acuérdense, hermanos, cuando el Señor Jesús, Pablo, Pedro hablaban, los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley tenían la Torá, tenían las escrituras. Entonces, cuando yo estoy diciendo, les voy a dar un ejemplo. Muchos de los que me siguen en el canal de YouTube, en el Ministerio con Nueva la Verdad, que por cierto no está monetarizado, y le damos las gracias al Señor porque están incrementándose cada día suscritos. Y yo digo, Señor, esta gente tiene hambre y sed de la verdad porque definitivamente están aumentando cada día más y están siendo libertados. Y muchísimos me han escrito cómo con esa verdad de que la tierra no es una esfera que gira inclinada en un eje imaginario. Esa verdad los ha libertado de una manera increíble que sus vidas han cambiado, dejaron el pecado, se han reconciliado en sus matrimonios, ya no quieren pecar más, tienen paz. O sea, con esa verdad de saber que la tierra es como Dios dijo que es y que arriba hay fuentes de aguas y que no hay un espacio infinito. Esa verdad de los cuales muchos de ustedes que están siguiendo los videos de este canal, están de acuerdo con eso, pero hay muchísimos que no están de acuerdo con otras cosas que también enseñamos, como que Dios es uno solo, ¿no? Y que hay un solo trono establecido en el cielo y hay uno solo sentado. Esa verdad choca a algunos. Hay otras verdades también que les va chocando. Pero así como la verdad de que la Tierra es plana y que la Antártica es el círculo alrededor que nadie lo cruzó hasta el día de hoy, así como esa verdad no se puede recibir, muchos no la reciben, mejor dicho, aunque le mostremos 100 versículos, no lo creen. Creen lo que dice la NASA, creen lo que dicen las figuritas de la televisión y los videos de la NASA y lo que le enseñaron en el colegio, pero cuando el Espíritu de Dios les abre el entendimiento, lo pueden ver claramente y son libertados. De la misma manera hay otras verdades. Les voy a contar 2 cuentos que yo me avergüenzo hoy día. Yo me avergüenzo y me doy un poco de lástima de lo ciego que estaba, porque yo mismo conté 2 cuentos, le voy a dar ejemplos, 2 cuentos que a mí me contaron y que lo contaron pues en las iglesias, los pastores lo cuentan. Y fue tan lindo los cuentos que se me quedó grabado y yo lo repetía contento. Uno de ellos era el famoso hallazgo de los rollos del Mar Muerto. ¿Cuántos han escuchado el hallazgo de los rollos del Mar Muerto? ¿Saben qué año fue? 1947. El cuento de los 2 pastores beduinos, ¿no? Así me lo contaron hace años y yo, wow, yo repetí ese cuento. El cuento decía que 2 pastores estaban buscando una cabra perdida, de repente encontraron la cueva en Qumran y ahí encontraron los rollos del Mar Muerto.
Y resulta que ellos fueron y encontraron, no sabían lo que habían buscado, lo quisieron vender, nadie les daba nada, pero había un tipo bien inteligente que dijo, wow, esto es importante. Y por 4 años, 47, 48, 49, 50, 50, creo que como 5 o 6 años estuvieron tratando de vender eso y no pudieron venderlo hasta que por fin se les ocurrió poner un aviso en el periódico, en Wall Street me parece. Es un periódico de Estados Unidos y ahí alguien lo compró. Y ahí empezó la historia. Y ahí el mundo conoció los rollos del Mar Muerto hasta el día de hoy. Y yo me la creí, total. Y alguien dirá, pero eso fue cierto. Pues es lo mismo de la Tierra plana. O sea, qué casualidad que en el 1947 las Naciones Unidas declaran la independencia del Estado de Israel en el 1947 y el 14 de mayo de 1948, un día antes que el mandato británico terminara, declararon al Estado de Israel vivo. Ahora el Estado de Israel es vivo. El 14 de mayo de 1948, y quiero decirles que presten atención a esta fecha. 14 de mayo, eso fue en el 1948. Esta es la independencia del Estado de Israel. Y esta misma fecha, 14 de mayo, pero del año que viene, del 2020 exactamente, va a ser una reunión muy, muy importante que la anunció el Papa Francisco, Gregorio Francisco, siempre me olvido su nombre, no me acuerdo cómo se llama. Gregorio. Bergoglio. Estoy serio en esto, no sé, me olvido siempre su nombre. El Papa Bergoglio Francisco. Va a tener la reunión exactamente el 14 de mayo de este año que viene. Y ahí hice unos apuntes de qué va a tratar la reunión. No sé si lo tengo ahí. La reunión va a tratar... básicamente, ustedes pueden verlo en YouTube. Va a ser en Roma. Imagínense, bien simbólico. Y va a empezar oficialmente el reseteo intelectual de los niños y de los jóvenes, porque esta generación tiene que ser educada para lo que viene. O sea que va a haber un cambio total en la educación desde que nacen los niños en el colegio. O sea, todo va a cambiar. Se tiene que volver a enseñar a la gente cómo es que vamos a vivir en sociedad. Muy importante esta fecha, 14 de mayo del 2020. Esténse atentos. Pueden buscarlo en YouTube y escuchar exactamente lo que dijo este hombre. No sé si tengo aquí el apunte que hice, Dios mío, a ver. Tengo tantos apuntes que creo que uno de ellos lo dejé en otro lado. Aquí está. Wow, a mis narices. Se llama el Pacto Educativo Global. Es un pacto que van a hacer todas las naciones, los líderes de todas las naciones aquí el 14 de mayo de 2020, y este famoso, que lo que yo llamaría el falso profeta, lo llamo yo a este hombre. Van a hacer el Pacto Educativo Global. Dice que nos eduque en solidaridad universal a un nuevo humanismo. O sea, esas son las palabras de él. Lo pueden buscar en YouTube. Pues allí, búsquenlo y lo van a encontrar. El Papa lanza un evento mundial. Pueden buscarlo en YouTube. El Papa lanza un nuevo evento mundial el 14 de mayo. Y ahí lo van a encontrar. Y él dice
que este es un pacto educativo global que abarca a todas las naciones para que nos eduque en solidaridad universal a un nuevo humanismo. O sea que nosotros como seres humanos estamos mal, vamos a ser educados desde los niños y por eso que yo estoy trabajando para los niños, quiero que sepan. Yo estoy trabajando para los niños, para los que no han nacido todavía, para los jóvenes o los teenagers. Las personas de mi edad o poco menores que yo o mayores que yo, este mensaje pues es un poquito tarde para ustedes, pero hagan lo que puedan para extender esta verdad. Háganlo por sus hijos, por sus nietos y sus bisnietos. Pero quiero que sepan que viene esta reunión y esta fecha no es casual. Créanme, nada de lo que ocurre en el mundo a nivel de élite mundial, nada es por casualidad. Las fechas son escogidas. Y dice, dar a luz una alianza educativa para formar personas. Piensen, sus palabras que él dijo, formar personas maduras capaces de vivir en sociedad y para la sociedad. O sea, van a formar a los niños para que vivan en una sociedad, ¿no? Y para la sociedad. Un pueblo universal, o sea, no va a haber fronteras. Y se me viene la figura de George Soros, que por cierto, George Soros, el nombre verdadero de él es Schwartz Georgi. George Soros, su nombre verdadero, para que lo sepan, es Schwartz Georgi. Ya vamos a ver por qué estoy escribiendo esto. Ya van a ver que todos aquellos que históricamente influyeron en la humanidad, en la sociedad, tienen una cosa en particular, que se cambian del apellido y el nombre. Hoy día conocemos a un hombre llamado George Soros. Este es su nombre. Se cambió el nombre. Ahora, ¿qué más dice? Un pueblo universal, porque todo en el mundo está íntimamente conectado. Los maestros, y esto va dirigido a todos los maestros, a todos los docentes, los que enseñan en las universidades y en los colegios, él ya les está advirtiendo de que todos los que no quieran esto y se echen para atrás, ¿no? Que tengan mucho cuidado. O sea que, ¿qué es lo que está diciendo este hombre, Bergoglio Francisco, el Papa Francisco? Es lo que está diciendo que venimos con un mensaje y todos aquellos profesores, maestros universitarios, catedráticos, que noten que eso está medio chocante y que se rebelen contra eso, mejor que ni lo piensen. O sea, que esto es una decisión ya tomada desde arriba, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál es el otro cuento que yo pues me lo repetía como un papagayo, como un periquito, esos que hablan, que repiten todo lo que dice? Oh, sí. Los rollos del mar muerto, ¿no? 2 beduinos caminaban, se perdieron persiguiendo su cabrita y encontraron los rollos. ¿Justo cuándo? Pues en 1947, en 1948, cuando se empieza a publicar. Justo el año en que Israel se convierte en nación. ¿No les parece tremenda casualidad? Porque los rollos del mar muerto, para que sepan, es considerada en Israel como la Mona Lisa del pueblo de Israel. Es la Mona Lisa, es la joya más preciosa en el santuario del libro. Ustedes pueden ver ahí todos los rollos. El único problema es que no son los originales, según ellos, porque ahí está escrito, un tal Adolfo Reutemann, que habla español y pueden verlo en el YouTube, él dijo que para preservarlos
La fuerza de la gravedad los tiende tanto abajo que se destruirían y los tuvimos que sacar y poner una copia. Como siempre. La misma historia de los dinosaurios. Cuando tú dices los dinosaurios a los niños, lo único que le meten a los niños desde que nacen en los supermercados, en los dibujos animados, son astronautas y dinosaurios. Eso es todo lo que hay para los niños. Pero cuando tú los llevas a los niños a los museos en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, y ves ahí los tremendos dinosaurios, y tú le preguntas al gendarme de ahí, ¿y esos son reales? ¿Esos son genuinos? No, esos son copias. Los genuinos están en bóvedas bien guardadas, nadie las puede tocar. Capaz en Inglaterra, en el Museo de Londres debe haber, váyase para allá, vaya ahí de los huesos de los dinosaurios, y de repente usted pregunta, ¿y esos son reales? No, esos están guardados en secreto. Usted se va a Israel ahora, y esos rollos son los que encontraron. No, esos son copias. Porque la fuerza de gravedad puede dañar. Eso literalmente lo han dicho. Este hombre se llama Adolfo Reutemann. Lo pueden buscar ustedes. Ningún mentiroso entra en el reino de los cielos. Yo no puedo hablar mentira. El otro cuento que me la conté como un papagayo fue que un día en la NASA estaban haciendo experimentos y haciendo cálculos porque, matemáticamente se puede saber los eclipses y los días y la fecha de cientos y miles de años y faltaba un dato importante que no podían mandar los satélites porque algo pasaba, era peligroso, faltaba el tiempo. Y de repente, con esa tremenda dificultad, se acordaron que había un cristiano. ¿No escucharon esa historia? Había un cristiano en la NASA que dijo, yo he leído que en la Biblia el sol se detuvo casi un día. Y vieron y dijo, sí, es verdad. Y luego en el otro rey Ezequías, creo que es, que disminuyó los grados 10 grados, hicieron el cálculo y era perfecto, pudieron encontrar la salida en la órbita perfecta. Y yo agarré y dije, wow, qué lindo, Dios mío. En la NASA había un cristiano que conocía la Biblia y por eso pudieron mandar los satélites, sin problema por la órbita. Y yo repetí esa historia. Hoy puedo decirles que eso fue una fábula y un cuento creado, planificado, fue engendrado, planificado, escrito a la perfección para mandarlo como un cuento y que llegue a todo el mundo y a todo lugar. Eso fue un cuento. Lo mismo que la bola que gira. Créeme, a ti te chocó que la Tierra no era una esfera que gira y después Dios te reveló y ahora sí lo defiendes con tu vida, que eso es verdad. De la misma manera, yo tengo esa verdad de que el cuento de los beduinos que encontraron los rollos más muertos, eso es una mentira. Y no estoy diciendo que los escritos del Mar Muerto de Isaías sean falsos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que fueron fabricados con un propósito. El propósito fue para legitimizar en el subconsciente de la raza y en la historia humana que Israel es el pueblo elegido de Dios. Y que ahí están los rollos que se encontraron. ¿Qué es lo que causó eso en la mente de toda la gente? Legitimizar algo que ellos querían que se legitimice. Hace unas semanas, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dio una orden ejecutiva criminalizando el antisemitismo. Tú no puedes hablar de los judíos. Están catalogados no solamente como una religión, sino como unas personas de su raza y etcétera. No se puede hablar de ellos. Lo que estoy hablando es una verdad irrefutable. Eso está así y es un hecho. Ahora, qué casualidad que todo empezó porque 6 millones de judíos
fueron sacrificados, lo que se llama el holocausto. Muy conveniente crear esa historia. Otra de las cosas que yo me avergüenzo es que cuando el presidente pasado de Irán se llamaba Mahmoud Ahmadinejad, algo así, pequeño con barbita, pelo corto, dijo en las Naciones Unidas, a todas las Naciones Unidas, que el holocausto fue una mentira. Este servidor se llenó de ira y de cólera de ver a un hombre que estaba negando una verdad cuando ahí se ven las fotos, se ven los videos, se ven a los hombres que están muertos. ¿Y cómo va a negar esa tremenda verdad si todo el mundo sabe que Hitler mató 6 millones de judíos? Y yo estaba ahí. Pero sin embargo, la verdad es que se tiene los datos estadísticos de toda la población judía, antes del holocausto y después del holocausto, 4 o 5 años después, no sé cuántos años después de la guerra. Pues si no faltaban 6 millones, con nombres y apellidos. ¿Qué les estoy diciendo? Que así como nos hicieron creer que la tierra es una bola que gira, nos han hecho creer muchas cosas más que no sabemos y que solamente hay una sola manera de saberlo. Y voy a abrir las escrituras. Primera de Corintios. Y todo, acuérdense, todo lo que estoy enseñando aquí todo lo que estoy hablando es del mismo tema, el control mundial. ¿Cómo lograrlo? Se planificó hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18 va a empezar. Y voy a leerlo rápido. Voy a leerlo porque la palabra de Dios es la lámpara. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a quienes, a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Quiénes son nosotros? Porque algunos van a las 4 paredes y dicen, nosotros, y se abrazan, ¿no? Los homosexuales se abrazan, los adúlteros, todos ahí. Nosotros. No, así no es. Si quieres saber quiénes son nosotros, lee el capítulo 1 y lee el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, apartados, consagrados en Cristo Jesús, a los que son llamados a ser, ¿qué? Santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Si alguno no se sujeta a la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, por si acaso. O sea que hay mucha gente que se confunde. Hay muchísima gente que se confunde. Y vamos a ver si lo... Segunda de Juan capítulo 1 verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Jesucristo no tiene a Dios. Cualquiera, a ver, llama a un niño de 5 años, cualquiera niño, ven, ¿qué significa cualquiera? El niño me va a decir, cualquiera es cualquiera, ok. Puede ser un pentecostal, un católico, un adventista, un mormón, uno que se llama independiente, ¿es cualquiera? Sí, es cualquiera. ¿Tú también eres cualquiera? Sí, yo también. Cualquiera que se extravía, se desvía y no persevera en la doctrina de Jesucristo, no tiene a Dios, incluyéndome a mí, a este que les habla. Entonces dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de ¿quién? De los que creen que entienden. Esos hay un montón en YouTube. Dice la Biblia, ¿dónde está el sabio? A ver, ¿dónde está ese que sabe? ¿Dónde está el escriba? Ese que escribe la escritura, el que transcribe tal y cual está los originales.
¿Dónde está el disputador de este siglo? Ese que cuando me escriben a mí me disputan, tú no sabes nada, que la serpiente, la simiente de la serpiente, que el diablo se metió con Eva y le sacó a Caín, y que la Torá, y que el Shabbat, y que el nombre no es Jesús. O sea, ¿dónde está que disputa? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Es a los que creen. Creer que la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, que Dios hizo una expansión en medio de las aguas. Quiere decir que allá arriba de la expansión hay aguas. Si no crees eso, crees a la NASA que hay planetas que se siguen creando. Te quedan ciegos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos. ¿Quiénes son los llamados? Vienen de dos pueblos, de los judíos y de los griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, quiero avanzar porque yo tendría que leer todo, pero quiero ir al versículo 6 del capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando yo estoy dando este tema del 14 de mayo, que este tipo realmente se llama así, que va a ser justo en el 2020, 14 de mayo, la misma fecha de la independencia de Israel, en el mismo año que se encuentran los rollos del mar muerto, ¿qué tiene que ver todo eso con la verdad? Esto tiene que ver que nosotros hablamos sabiduría a los que han alcanzado sabiduría, más hablamos sabiduría de Dios. Verso 7. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, presta atención, versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, o sea, ni se le ocurrió en su mente, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo Felipe Santiago Calepa sabe que el holocausto fue una mentira? Que Hitler nunca se murió ahí. Que Hitler tenía una familia judía, era de raíces judías el hombre. Su abuela se metió con un hijo de un judío y tuvieron un hijo. Y eso está documentado, que un sobrino de Hitler, este sobrino le hizo la vida imposible porque él decía públicamente que Hitler tenía raíces y su familia no era aria, sino judía. Y que Hitler murió de viejo contento en la Argentina. ¿Cómo explican eso? Oh, sí. Pero la gente repitiendo como este que repetía de los beduinos y de que el cristiano que estaba en la NASA. Oh, sí, yo mismo era un instrumento de la mentira cuando no conocía la verdad. Acá dice la palabra de Dios que Dios va a revelarnos a nosotros cosas que los hombres no pueden ver, que los hombres lo escuchan pero no lo pueden entender, ni se les puede imaginar. Dios nos la va a revelar a nosotros. ¿A quién es nosotros? Ya lo leímos. Esos son nosotros. Léelo tú mismo de nuevo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios. ¿Cuántos? Nadie conoció las cosas de Dios, sino tan solamente el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice, ¿quiénes son nosotros? Bueno, ya lo dije. Los santos, santificados, apartados, llamados a ser santos. Esos son nosotros. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. El espíritu que proviene de Dios es un Espíritu Santo y produce un solo fruto, que es la santidad.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Oh, sí, yo estudié en Oxford, en Harvard. Yo estudié en la mejor universidad de qué sé yo, de Argentina, de Chile, de Perú. Que por cierto, pues en Lima, en Perú, donde viví, estudié, se supone en una de las mejores universidades también. Podría decir yo eso. Pero ahora entiendo, recordando a mi profesor de filosofía, me acuerdo cuando estaba enseñando Friedrich Nietzsche. Esa era la clase, Friedrich Nietzsche. Y yo agarré y todo el mundo tenía que dar su opinión acerca de Friedrich Nietzsche. Y yo dije, wow, le voy a dar una lección a todos estos. Y le dije lo mejor que pude. Y el tipo me puso 0. Yo era el peor. Y yo decía, Dios mío, pero si yo fui el mejor. Claro, lo que pasa es que este hombre quería lavar el cerebro a todo el mundo, pero yo no me dejé. Yo pensando que iba a tener una buena nota, me dijo, no, 0. O sea que él quería que Friedrich Nietzsche, que por cierto era un judío masón, judío y masón. O sea, eso lo puedes buscar. No me llama la atención. La filosofía de este tipo me la querían meter a mí. Estábamos en 1 Corintios, verso 13, capítulo 2, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Wow, yo no estoy hablando con sabiduría humana, hermanos, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea que el Espíritu de Dios me revela a mi espíritu humano, porque dice, ¿quién conoce las cosas del hombre sino tan solamente el espíritu del hombre? Entonces, el Espíritu de Dios me comunica estas verdades que estoy transmitiendo, pues no porque yo sea alguien especial o más inteligente, no, sino por su bendita misericordia. El Espíritu Santo me hace ver cosas que el común de la gente no las puede ver aunque las tengan delante. Una persona puede tener un vaso de agua delante de sus narices y caminar y nunca verlo. Y está allí siempre. Y dice, tengo sed. Y la gente dice, pero tienes un vaso de agua, tómatelo. ¿Dónde está? No lo veo. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Pero aquí, ¿quién te va a enseñar? ¿Cómo yo voy a probar que el holocausto no existió? A ver, díganme ustedes. ¿Cómo yo voy a probar que los rollos del Mar Muerto fue una invención para legitimizar una farsa? Que por cierto, los padres sionistas, Theodor Herzl, que se considera el padre del sionismo, el padre de Israel, Theodor Herzl, ese hombre, antes de que en el 1948 se independice y se reconozca el Estado de Israel como nación, como Estado, este hombre, Theodor Herzl, que se conoce como el padre del sionismo, el padre de Israel, estaba buscando la tierra y la estaba buscando en Uganda, en África. O sea que por un pelo, ¿no? Iban a encontrar ahí el templo y el muro de lamentos ahí en Uganda, en el África. Y en muchos países estaban buscando dónde poner el Estado de Israel. Estaban buscando tierra. Y el gobierno británico les ofreció Uganda junto a Kenia en el África, en el este. O sea que por un pelo, pues tenían que hacer sus visitas allá a Uganda en lugar de ir allá a Palestina. Lo que estoy hablando, ustedes pueden buscarlo y chequear si se les está diciendo la verdad. No me interesa en absoluto si me creen o no. Yo no tengo ninguna responsabilidad de forzar a nadie, de convencer a nadie. Mi responsabilidad es de predicar la palabra y decir la verdad. Entonces, dice, pero el hombre espiritual no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El hombre natural, dice la palabra de Dios, es aquel que hace la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice Pablo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Ese es el hombre natural, que hace la voluntad de la carne y los pensamientos, ¿no? Como los grandes doctores
PhD en medicina y todo. Oh, sí, la masturbación es algo natural. Lo pueden hacer. Es saludable. Y no se dan cuenta que lo peor que puede pasar a un hombre, a su próstata, es que se esté masturbando a cada rato. Eso es una abominación. Eso es algo que disgusta a Dios. Los hombres cambian el uso natural porque es contra la naturaleza. Dios creó varón y mujer. Pero no, el hombre más sabio, el fulano que estudió en Harvard. Hijos del diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso es lo que dice la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y cuando hablo del hombre natural, están incluidos todos aquellos que se llaman cristianos y viven practicando el pecado. Esos son los peores. Y si tienen raíces judías, esos son los peores. Igualito que en el tiempo del Señor Jesús. ¿Con quién discutía más el Señor? ¿Con quién? ¿Qué clase de hombres crujían sus dientes que querían matarlo? Los fariseos y los escribas y los intérpretes de la ley. Esos eran los peores. Y hoy esos están abundando. Shabbat, hay que guardar las fiestas. Una me escribió una mujer. Me insultó y me dijo, tú no guardas el Shabbat, tú no guardas la fiesta, tú no tienes un pacto. Y el nombre no se escribe así. Cuando yo vi eso, Dios mío, wow, estos son los más rabiosos y venenosos. O sea, tienen espuma de odio. Los que conocen más de la Torá y de las raíces hebreas, esos son los peores, los más ciegos. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Quién es el espiritual? El hombre espiritual es el que el espíritu del humano está en una relación íntima con el Espíritu de Dios y recibe el entendimiento, la sabiduría y la revelación y la iluminación de la verdad dentro en una comunión con Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. De manera que si tú estás en tinieblas y dices que estás en la verdad, eres un mentiroso, como dice la palabra. Si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos perdona. Pero si decimos que andamos en luz y practicamos las tinieblas y la mentira, el pecado, mentimos, dice la palabra de Dios. Entonces, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, sí, hay algunos que leen este versículo y dicen, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y unos empavonados que se dicen ser apóstoles y no lo son, y buscan lo sobrenatural, y empiezan los milagros y las sanidades, y son unos pavos reales totales. Creen que porque hay sanidades y milagros, Dios está con ellos. Esa es su garantía de ellos. Oh, Dios debe estar allí. Y lo que no saben es que están más lejos de la verdad. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Léelo allí, capítulo 1, verso 2. Santificados, los llamados a ser santos. Esos son nosotros. Lo demás es un cuento y una fábula como la tierra que gira en una esfera en un ángulo de 23.4, que cuando le quitas los 90 grados de una cosa recta, sale 66.6. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Me pareció corto el tiempo, pero ha pasado bastantes minutos ya. Estoy en la introducción recién. Esto es una introducción. Voy a escribir dos nombres para que el que quiera buscarlos los pueda buscar en el momento que quieran. Aquí está la foto de estos tipos. Después lo pueden ver en internet. Uno de ellos se llama Giuseppe
Giuseppe Mazzini. Y el otro se llama Albert Pike. Pueden buscarlo. Estos dos angelitos, pero negros, son personajes que tienen que ver con todo esto que estoy tratando de introducir a esta enseñanza, que tiene que ver con lo que el Señor Jesucristo habló en Apocalipsis, capítulo 2. Ahora, cuando yo hable de lo que voy a hablar, acuérdense toda esta introducción que hice. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Dios nos las reveló por su Espíritu. Acuérdense de eso, porque si no, pues se van a confundir, no van a estar de acuerdo, van a criticar, van a decir, olvídense, ustedes se van a ir, pero bien desviados. ¿Cómo yo sé que la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor aborrece, es la que creo que es porque Dios por su Espíritu me lo reveló? Esa es la única forma. Porque si tú a todos los escribas, los intérpretes de ahí que están por ahí, si alguien me va a probar por escritura y por medio de la historia universal o de la enciclopedia, ¿qué es exactamente la doctrina de los nicolaitas? Es un mentiroso, porque yo también pasé por eso. Yo también fui a investigar la palabra en el griego, qué es lo que significa, qué es lo que los comentarios bíblicos dicen acerca de los nicolaitas que puede ser, y todas son suposiciones. No hay forma de saber por cierto qué es la doctrina de los nicolaitas. Hay muchas teorías, muchos opinan, muchos dicen muchas cosas. Pero nadie puede demostrarlo. Por eso es que voy a hablar de este tema y lo voy a enseñar por el Espíritu de Dios, porque solamente el Espíritu de Dios te puede hacer ver lo que no se ve. Capítulo 2, verso 9, escribiendo a la iglesia de Éfeso, le dice en el verso 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el versículo 15, a la iglesia de Pérgamo le dice casi lo mismo. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Y en el capítulo 2 también, ahí hablando de la iglesia a Tiatira, dándole mensaje, dice el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca ¿a quiénes? A mis siervos. O sea que presten atención. Esta que se dice Jezabel, enseñe y seduzca no a cualquiera, sino a aquellos que hablan en el nombre del Dios verdadero. Presta atención, y ahí entra el cristianismo tremendamente. ¿Qué les enseña? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cada mañana levantan una hostia redonda que representa el dios Sol y Baal y se lo tragan totalmente, y el vino se transustancia literalmente en sangre y son unos vampiros totales. Lo hacen en medio de todo el mundo, tutilimundi, en frente de todo el mundo, y todo está bien. Y le he dado tiempo para que se arrepienten, pero no se quieren arrepentir. He aquí yo las arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. ¿Y qué? Y todas las iglesias, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? Esa doctrina
en la que ellos se jactan que conocen a profundidad al mismísimo Lucifer, que ahora es el adversario llamado Satanás. A los que no han conocido lo que ellos llaman, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Las profundidades de Satanás. Estoy enseñando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es una enseñanza diferente porque solamente los entendidos entenderán en la medida que tú te pongas humilde delante de la presencia de Dios y le preguntes a Él directo si lo que estamos enseñando es la verdad o no. Le voy a contar la historia de estos dos hombres, Giuseppe Mazzini, ambos satanistas del más elevado grado. Mantuvieron una extraña correspondencia, especialmente entre 1870 y 1871. En el 1871 dice que hubo una carta. Voy a leer un poco más de esta gente. Giuseppe Mazzini en Italia era un francmasón de grado 33, carbonario, gran maestre Illuminati. En 1834, fundador de la mafia y promotor de la reunificación italiana. Albert Pike, este tipo nació en el 1908, uno de los padres fundadores del antiguo rito escocés de la masonería cabalista. Era un tipo brillante intelectualmente y se graduó en Harvard. Ejerció como general de brigada del ejército confederado, masón de grado 33, fue uno de los líderes del Ku Klux Klan y gran maestre Illuminati. Albert Pike fue considerado como el líder masón más grande de su tiempo y tal vez de todos los tiempos. Es muy interesante, sobre todo para los masones de a pie, la frase de Albert Pike sobre la masonería. Este hombre dijo un día: la verdad trascendental es demasiado importante para que sea conocida por todo el mundo. Los masones de grados inferiores simplemente tendrán el derecho a saber aquello que nosotros queramos comunicarles y los grandes secretos estarán reservados para los grandes iniciados. Entonces, este Albert Pike aseguraba a Mazzini que él tenía un espíritu guía que le iluminaba con sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial. De hecho, según se decía en aquellos ambientes oscuros, Pike se comunicaba directamente con Satanás. El 15 de agosto de 1871, Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. Este tipo, Albert Pike, que tenía la doctrina y que existe esa doctrina hasta el día de hoy de los nicolaitas, lo que la palabra de Dios llama las profundidades de Satanás. Esto viene desde el tiempo de Caín. Esto viene desde mucho antes de Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, se contaminaron, ahí aprendieron la cábala. Ahí se mezcló con el Talmud. Israel se pervirtió, dejó de ser pueblo, como dice la palabra, dejó de ser pueblo. El Señor Jesucristo lo dijo con sus labios, que Él los desechaba y que el reino de los cielos era quitado de ustedes, le dijo al Señor, y será entregado a otro pueblo, a otra gente que dé frutos, cuando maldijo la higuera. Entonces, este hombre judío, para variar, le escribe una carta a este hombre en 1871 y esa carta estuvo públicamente en el museo de Londres, por si acaso. Esa carta estuvo en el Museo de Londres por muchos años, hasta que un día se quitó de ahí. Hoy día tú vas al Museo de Londres, esa carta no existe. Y si tú preguntas por esa carta, dice, no, eso no estaba aquí. ¿En qué consiste la doctrina de los nicolaitas? Tiene que ver con el dualismo.
¿Qué es el dualismo? El dualismo es la división de algo conceptualmente en dos aspectos que se contradicen y se oponen, o el estado de estar dividido, el bien y el mal. ¿No le suena algo parecido? Cuando la serpiente le dijo a Eva, hey, ¿qué pasa? ¿Que no vayan a comer? No. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, pero de ese de ahí, el que da el fruto del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo que no comamos, porque el día que comamos, ese día moriremos. Y esa palabra se cumplió porque Adán murió a los 930 o 31 años, me parece, no me acuerdo. Creo que 930 años. No llegó a los 1000 y murió Adán. Porque escrito está, para Dios un día es como 1000 años. Llegó a los 930 nada más. Desde allí, Satanás ha venido hasta el día de hoy. Vamos a demostrarlo. Como este hombre que escribí su nombre, que hoy se llama como George Soros, es un representante de esta casta que yo llamaría la simiente de Satanás, como el Señor dijo, que el diablo vino y plantó la cizaña en el mundo. Entonces, quiero enseñar un poco acerca de esto del dualismo, que son las doctrinas. Y ya vamos a ver qué cosa fue lo que le escribió a este hombre en el 1871, antes de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Estaba planificada a la perfección y se cumplió al pie de la letra, y también está escrita en esa carta cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que vamos a enseñar también. Dice que, voy a escribir una nota que yo hice aquí. En Cristo no habían dos personas coexistentes. O sea que vamos a declarar la verdad en contra de aquella doctrina antiquísima, que era el dualismo, el bien y el mal, la noche y el día, lo bueno y lo malo, que siempre van a chocar, y eso se necesita para que haya un balance. Esa doctrina, o la tesis y la antítesis, y hacemos una síntesis para seguir avanzando. O sea que esa doctrina viene de mucho tiempo atrás. Pero escuchen esto: en Cristo no habían dos personas coexistentes, una humana y otra divina. Jesús de Nazaret, el Mesías, era Dios manifestado en carne. Entró al mundo por una mujer y se sometió a caminar y a vivir como un hombre, que tenía que sujetarse a la ley y mandamientos que él mismo dio. Los cumplió con su propia aprobación, y de esa manera su propio espíritu siempre permaneció con él, y decidió como hombre, estando en la semejanza de hombre, sujetarse a su propio espíritu. Por lo tanto, él mismo necesitó tener comunión consigo mismo, lo que llamó él mismo el Padre. Voy a citar lo que dijo uno de estos representantes de los hijos de Satanás, que se llamó Marilyn Manson. Marilyn Manson dijo: el bien y el mal van de la mano, no se pueden separar. Mentira del diablo. Porque escrito está que en el final el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Escrito está que el diablo, el falso profeta y la bestia serán arrojados al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Se va a separar para siempre lo malo. Pero este tipo, Marilyn Manson, dijo lo que dijo. Y ahí en el YouTube hay algunas enseñanzas muy sutiles que dicen 99 verdades y meten esta doctrina. Eso es una mentira. Dios separa. Escrito está: la palabra de Dios es como una espada de dos filos y parte el alma y el espíritu, los tuétanos y los huesos, dice la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios parte y separa. Esta gente dice que no puede separar. El yin yang, ese famoso... ¿Cuántos conocen esto? ¿No? El perfecto balance. La realidad está hecha de opuestos, dice el yin yang. La dialéctica de Hegel
Otra cosa que usted puede verlo lo que significa la dialéctica de Hegel. Eso se estudia mucho en las universidades. En las universidades se escucha mucho. Es lo que llaman la tesis más la antítesis da igual a la síntesis. O sea que el blanco más negro se juntan y da el gris. Ahora, un tipo satánico, Aleister Crowley. Estoy citando nombres para que el que quiera buscarlos. Aleister Crowley. Le llamaban la bestia, el hombre más satánico que existió, algunos dicen. Algunos creen, no, eso no lo puedo demostrar ni es inspirado por el Espíritu Santo. Lo que sé, lo que no sé, no sé. Pero algunos dicen que este hombre, lo que le llamaban la bestia, que era un masón, grado 33, bien satánico, y que todo su satanismo y su conocimiento demoníaco venía cuando se pervertía en las peores perversiones sexuales. Cuanto más perversión sexual hacía, el diablo le daba más entendimiento. Y eso para que vean que está enlazado con la doctrina que el Señor mencionaba acerca de esta mujer Jezabel que seducía a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay una relación íntima entre la perversión sexual y el satanismo. A mayor perversión sexual, mayor poder y dominio satánico a la persona. Este tipo, algunos dicen que la hija de este tipo fue nada más y nada menos que Barbara Bush, la esposa del presidente de Estados Unidos, el mayor, el padre. Yo no puedo demostrar, no puedo decir nada, pero viéndole las caras y viéndoles los argumentos que él da de cómo se conocieron en el pasado, y sí hay relación entre este tipo y la madre de Barbara Bush, tiene sentido. Cuando le ven la cara, se parecen. Y hay un video en YouTube donde Barbara Bush tiene una botella, eso está público, eso está en la televisión. En una entrevista en la televisión, Barbara Bush lleva una jarra con formol, con un feto. Públicamente lo muestra. Búsquenlo y lo encuentran. Este tipo, Aleister Crowley, en su libro Magia sin lágrimas, dijo, escuchen lo que dijo esto. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Para que vayan preparándose y abriendo sus ojos de qué se trata todo lo que está pasando en el mundo. Para que vean, todo está relacionado. Y no me estoy olvidando, porque vamos a ver lo que Albert Pike en su carta a Giuseppe Mazzini, que estuvo en el Museo de Londres por muchos años, en el 1871, ahí le habló de las 3 guerras mundiales que deben haber, de las cuales 2 ya se realizaron al pie de la letra. Este tipo satánico, Aleister Crowley, en su libro Magia sin lágrimas, dijo, la gran obra es la unión de los opuestos. Puede significar la unión del alma con Dios, el microcosmos con el macrocosmos y la unión del masculino con el femenino. Entonces ustedes están viendo que en el mundo se está viendo una figura andrógena. Ya cuando van a la tienda donde venden ropa o maquillaje pues se supone que eran de mujeres, ahora resulta que los más populares son unos transgenders, son hombres vestidos y pintados como mujer, son los más populares. Y cuando están en la moda, en los desfiles de moda, lo que se ve allí son seres humanos que no se sabe si son hombres o mujeres. Ahí está llegando eso. Y eso es parte de todo esto que están hablando estos hijos del diablo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo este hombre aquí? Lo que está diciendo es que en su filosofía lo que dicen es lo mismo que dijo en Satanás en Génesis 3:5, seréis como Dios. No, seréis como Dios. Este Albert Pike, masón, grado 33, dijo en su libro The Question of Freemasonry, la cuestión de la masonería, en la página del 12 al 14, él dijo, si Lucifer es Dios y desafortunadamente Adonai es también Dios,
Para la eterna ley no existe luz sin sombra, no existe hermosura sin fealdad, no blanco sin negro, porque el absoluto solo puede existir como dos dioses. Las tinieblas son necesarias para la luz y le servirá como una envoltura, como un pedestal es necesario para la estatua y como los frenos son necesarios para una locomotora. Por tanto, la doctrina del satanismo es herejía y la verdadera y pura religión filosófica es la de creer en Lucifer, que es igual que Adonai, pero Lucifer, Dios es luz, Dios de luz y Dios del bien. Está peleando por la humanidad contra Adonai, el Dios del mal y las tinieblas. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Repito, la que no se puede ver, no se puede entender, no te puedes imaginar qué sería la doctrina de los nicolaitas si el Espíritu de Dios no te lo revela. La doctrina de los nicolaitas, según los masones que adoran a Lucifer, y ellos dicen que Lucifer no es Satanás, que Lucifer es el portador de la luz y de la sabiduría, el conocimiento, y de hecho los masones no reciben en su logia a nadie que no sea una persona decente. O sea, que si ha sido una persona, un drogadicto, uno que ha estado en la cárcel, no lo reciben. Normalmente son gente de éxito, son gente impecable, son gente de buena familia, de buena sociedad. Son músicos, escritores, la mayoría de los jueces y políticos son masones. O sea que ellos dicen que la sabiduría y el conocimiento lo entrega la luz, el portador de la luz, que es Lucifer. Y esa es la gran mentira de la doctrina de los nicolaitas. La gran mentira es hacer creer a la gente que todo el bien y el mal, la luz y las tinieblas, la derecha y la izquierda, los republicanos y los demócratas, tienen que pelearse para que ellos encuentren el resultado final y puedan ellos avanzar en su conquista hacia un gobierno mundial. Voy a leer uno más. Otro masón, grado 33, Domenico Margiotta. Domenico Margiotta, en su libro Masonería, simplemente, Más allá de la luz, dijo: el paladismo es necesariamente un rito luciferiano, es la religión, es la enseñanza de la religión del neognosticismo y la divinidad es dual. Y que Lucifer es igual a Adonai, con Lucifer el Dios de luz y bondad, peleando por la humanidad contra Adonai, el Dios de las tinieblas y el mal. O sea que aquí el bueno de la película es Lucifer. Me viene un reportaje de ¿cuántos conocen a ese que se murió llamado Cantinflas? Mario Moreno. ¿Se acuerdan de Mario Moreno Cantinflas? Yo lo vi muchas veces, era chistoso el tipo, hacía sus películas. ¿Cuál era el mensaje subliminal? El mensaje subliminal comunicaba a un hombre pordiosero, sin familia, sin hermanos, sin esposa y sin hijos, desarreglado. Hablaba estupideces y sandeces. Igual que el Chavo del Ocho, otro masón. Mario Moreno Cantinflas era masón. El Chavo del Ocho, ¿cómo se llama su nombre real? Bolaños creo que se llama. Ese tipo, masón. ¿Cuál es el mensaje del Chavo del Ocho? El barrio donde vivía el Chavo del Ocho, miseria. Nunca hubo una familia formal y funcional. Nunca estaba el papá, la mamá y sus hijos. No, él era un desplazado social, pobre, vagabundo. La otra era una bruja de no sé cuántos. El otro era un niño afeminado, medio raro, engreído. La Chilindrina, una pobre desarreglada, sin madre, solo tenía un padre, pues borracho y amargado. O sea que eso le han comunicado por meses y por años y por décadas a la sociedad mexicana y a todo el mundo. ¿Quién era Bolaños? ¿Quién era Chespirito? Era un masón. Estaba cumpliendo la agenda que este hombre, Albert Pike, en su carta a Manzini en 1871, le habló de la Primera, Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Hoy estamos viviendo, y se lo vamos a leer, en qué consiste.
Porque la primera y la segunda pasó al pie de la letra. Y lo voy a leer también. Pero ¿qué dice la Escritura? La palabra de Dios dice, venced el mal con el bien. Aquí no hay lucha en que el mal y el bien y necesitan estar en perfecto balance. No necesitan estar en perfecto balance el mal y el bien. La palabra de Dios dice que debemos vencer al mal con el bien. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado por la carne y destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es a saber, al diablo. Lo destruyó. No va a vivir juntitos el mal y el bien para siempre. Eso es una mentira satánica. Esa es una de las raíces de la doctrina de los nicolaitas, que la han venido ejerciendo por siglos y siglos y han estado moviendo a la humanidad hacia ese final. La torre de Babel nunca se descontinuó. Si bien es cierto, Dios confundió, los esparció, pero ellos nunca dejaron de perseguir lo mismo. A hacernos un nombre y subamos hasta arriba. Eso es lo que quieren hacer. Seamos semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal. Hacer pelear lo uno y lo otro para subir hasta arriba y destronar a Dios. Esa es la gran mentira de Lucifer, el portador de la sabiduría y de la luz, que se convirtió en Satanás, el adversario, y que los hace creer a esta gente que van a tener un lugar lindo allá más allá. La puerta del infierno, escrito está, no prevalecerán contra la iglesia. Okay. No hay bien y el mal que van a estar juntos. No, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Son los redimidos que son guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. El Señor dijo, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo. Y nada os dañará. La palabra de Dios dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así que ese dicho que usan los masones y toda la dialéctica de Hegel y todos estos hijos del diablo, lo que usan es lo que ellos llaman en latín el ordo cao. Es uno de sus logos de los masones, ordo cao. Del desorden viene... el orden viene del desorden, o sea que orden y caos. O sea que pelean entre dos opuestos. Esa es una de las mentiras que el diablo ha usado por mucho tiempo. La palabra de Dios dice en Juan 8:44, el diablo ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de su lenguaje nativo y natural. Según de Corintios 11:14 dice, no es de maravillarse porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto más sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por eso que la Biblia habla de Jezabel en Apocalipsis, que dice que tolera que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando alguien que se cree que habla de parte de Dios se desvía del Señor Jesucristo, de su doctrina, se lo comió el diablo con sal y pimienta. La palabra de Dios dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11:36. O sea que si de Él, por Él y para Él son todo, entonces ¿dónde está que en la eternidad va a ser necesario el bien y el mal que anden juntos? Mentira. El diablo que los engañaba, dice la palabra, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. ¿Cuánto va de tiempo? Bueno, quiero terminar rápido porque va a haber una segunda parte donde voy a concentrarme más. Pero voy a leer simplemente
Voy a leer qué decía la carta. Dice, la carta fechada el 15 de agosto de 1871. Hace más de un siglo, Albert Pike le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Yo he estudiado mucho la revolución de bolchevique, Lenin, Stalin y toda esa gente cuando pues, se levantaron y mataron a los zares y murieron. La gente habla de 6 millones de judíos y hasta el día de hoy hasta hacen leyes antisemitas por 6 millones de judíos, que nunca fue verdad. Pero en ese tiempo mataron a 100 millones de personas y nadie habla nada. 100 millones de personas. Nadie dice nada. Dice, las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británicos y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debía aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlos para destruir otros gobiernos y debilitar las religiones. O sea, eso fue lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Destruyeron a los que eran como emperadores o los zares en los rusos y entró y se le dio fuerza al comunismo. Eso es lo que pasó. Bien resumido. La Segunda Guerra Mundial, dice, al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. O sea que esta gente va a utilizar a la cristiandad hasta el tiempo final, hasta que la necesiten. Entonces, lo que había escrito anteriormente, la reunión del 14 de mayo del 2020 en Roma con el Papa Francisco para un pacto de educación global. O sea que hay que reeducar de nuevo a todo el mundo. Es parte de ese plan. Ese plan dice, tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Soviéticas salió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial, lo que es Rusia hoy día, solamente para hacer el contrapeso con las naciones cristianas capitalistas, siguiendo el guión que Albert Pike había dicho. O sea que, aprovechando las diferencias entre los fascistas y sionistas políticos de la Segunda Guerra Mundial, la lucha debía iniciarse para destruir el nazismo. O sea que habría que destruir al nazismo. Ellos se inventaron el nazismo. Acuérdense, el bien y el mal, ellos se inventan la balanza, ¿no? El bien y el mal. Cuando Dios nunca quiso el mal, pero ellos se lo inventan para que haya una balanza. Una balanza tiene que haber siempre. Se inventaron el nazismo. Al costado de ellos estaba el sionismo. Dice ahí, la lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. O sea que planificaron la creación, en 1871 planificaron la creación del sionismo con el Estado de Israel plantado ahí en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente robusta para equiparse a todo el conjunto cristiano. En este punto se le debía de contener y mantener para el día en que se la necesite para el cataclismo social final. El objetivo de estas dos guerras diseñadas en el siglo pasado se ha conseguido. Queda por ver la Tercera Guerra Mundial. Y esa parte nos vamos a concentrar más en la Tercera Guerra Mundial, lo que está sucediendo hoy día y lo que este hombre le había comunicado cómo se tenía que hacer. Era la guía de ruta a seguir, el plan maestro para la conquista final. Y él dijo cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Esto estaba escrito, como repito, en el Museo de Londres. Estuvo siempre por muchos años eso. Pero pues mucha gente le tomó fotos, lo escribió y todo. O sea, algo que está escrito ahí, en los museos uno toma fotos,
uno lo escribe, lo transcribe. Sé que eso no se perdió. Así que vamos a concentrarnos la próxima vez acerca de cómo se va a desarrollar y qué es lo que están usando y van a usar. Vamos a ver lo que van a usar y les voy a pedir, por favor, para los que van a ver la próxima, que investiguen o que lean qué significa el nihilismo. Porque eso es lo que van a usar. Van a usar el nihilismo. Estudien lo que significa el nihilismo. Y están usándolo eso. Vamos a darnos cuenta que lo que se llama ahora el factor género, ¿no? El famoso LGTB, los transgender y la redefinición del género masculino-femenino, el feminismo, el androgenismo y todas estas cosas son los derechos humanos de las mujeres. Parece pues cosas bonitas, cosas justas, pero vamos a ver que es parte de lo que ellos están buscando para el desarrollo final de lo que ellos quieren, como ellos lo llaman, ¿no? Lo voy a leer como ellos lo dicen. Ellos lo llaman lo que le llaman el cataclismo social final. Ellos están buscando el cataclismo social final y lo que está pasando con las caravanas de Nicaragua, de Honduras, ¿no es cierto? Que están viniendo de ahí y atraviesan México, quieren llegar a Estados Unidos. Todo eso ha sido fomentado por George Soros con su fundación de Open Society. La crisis que está pasando en todos los países, en todos los países, en Europa, en España, la división de Cataluña, en Francia los sacos amarillos, en todos los países, en Bolivia, en Chile, en Argentina, todo ha sido y está siendo provocado por factores externos. Ya lo vamos a ver mejor en la próxima enseñanza. Bendiciones.